buscando otro bebé. Pero Dios quiso que así fuera, llegó Noah a nuestras vidas, estábamos muy contentos, no pensábamos que íbamos a poder tener esa oportunidad de tener una bebé tan pequeña, porque nuestra hija mayor tiene 20 años, el pequeño tiene 15, entonces como que no cabía pues Noah en esa ecuación que ya teníamos resuelta. Pero cuando nos enteramos nos pusimos muy contentos. Y bueno, comenzamos todos los controles que se tienen normalmente cuando una mujer está embarazada. Y al cuarto mes es el tiempo en el que ya se puede saber el sexo del bebé. Y fuimos a hacer una ecografía para saber el sexo del bebé. Íbamos contentos porque íbamos con la esperanza de saber si era una niña, si era un niño. Y bueno, con esa ilusión que van todos los padres a la ecografía. Y bien, finalmente llegó el día para conocer realmente lo que estaba pasando en su corazón. Nosotros fuimos a esa consulta con un especialista, precisamente una ecocardiografía se llamaba, y nos iba a atender un cardiólogo. Pues fuimos con mucha confianza, a pesar de que habíamos orado mucho por eso, habíamos clamado a Dios de que lo que nos había dicho este ecografista pues fuera algo sencillo o que simplemente ya no estuviera. Y cuando llegamos a esa consulta, yo creo que no tenía yo ni 3 minutos acostada y la cara del cardiólogo mientras veía el corazón de la bebé era una cosa impresionante. O sea, yo no sabía qué hacer. Eso fue lo más espantoso que pude vivir en ese momento. Entonces, yo le pregunté si él podía ver el sexo de la bebé, porque nosotros seguíamos con la esperanza de conocer el sexo. Porque a pesar de que estábamos como un poco asustados por lo que estaba pasando, teníamos la ilusión de que íbamos a tener nuestro bebé. Entonces, cuando yo le pregunté el sexo del bebé, simplemente el cardiólogo me miró como una cara como que, o sea, ¿qué te pasa? Eso no es lo más importante. Y yo, o sea, con mi inocencia de madre en ese momento, para mí sí lo era. Entonces él me miró y solamente dijo unas palabras que yo creo que yo nunca voy a olvidar. Me dijo: tu bebé tiene una cardiopatía que es muy grave y tiene solo un 10% de vida. O sea, esas fueron sus palabras en ese momento, cuando yo solamente estaba esperando que me dijera si era niña o niño. Pero Dios es un Dios de sorpresa. Dios trajo a esta bebé a nuestras vidas, y al principio fue un choque de alegría muy fuerte porque no lo esperábamos. Dios le habla a mi esposa y le dice: el nombre de la bebé o del bebé va a ser Noah. Y nosotros, bueno, vamos a tratar de que el nombre ensamble con la persona, ¿no? Y decimos, bueno, si es varón se llama Noah, y si es hembra se llama Hannah. Y fuimos a hacer la ecografía. Y creo que por eso era que no se dejaba ver, porque si era hembra, nosotros le íbamos a cambiar el nombre que ya Dios le había puesto. Y cuando vamos a la segunda ecografía, este hombre, el doctor, empezó a ver algo raro en su corazón y se alarmó. Nosotros llegamos, empezamos a orar mucho, no creíamos lo que el médico nos estaba diciendo. Teníamos la esperanza de que solo fuese una equivocación del médico, de que cuando creciera se le iba a ir quitando. Y bueno, empezamos a orar conforme a nuestro corazón de padre, que queríamos que estuviese sano, de que si Dios nos había enviado esta bendición después de tantos años, entonces pues que nuestra bendición fuese completa. Cuando llegamos al consultorio de la ecografía de los cardiólogos, habían 2 cardiólogos nada más. Empiezan a hacer el examen. La situación en el consultorio se pone tensa, empiezan a llamar a más doctores, empiezan a llamar a más estudiantes. Cuando logramos ver, estábamos rodeados de aproximadamente 10 o 12 personas que estaban viendo el caso, y hasta que el doctor pues
suelta el diagnóstico. Nosotros todavía alegres en el Señor, pues lo que le preguntábamos era por el sexo. ¿Se ve el sexo? ¿Se ve el sexo? Pero el doctor, yo creo que sin filtro, nos dijo, ella se va a morir, el bebé se va a morir, no sé, su cara era como que no sé por qué quieren saber el sexo, si igual se va a morir. Al final de tanto preguntar nos dijo, es una niña, y nosotros nos alegramos dentro de ese consultorio en medio de la noticia trágica, y ellos estaban sorprendidos de cómo nosotros estábamos alegres porque nos habían dicho el sexo de la niña, si la noticia central no era esa. En ese momento él nos dijo, la niña tiene una cardiopatía, se llama anomalía de Epstein, y tiene un 40% de probabilidad de muerte intrauterina, tiene un 80% de probabilidad de muerte al nacer, y tiene un 90% de probabilidad de muerte que no pasa los primeros días de vida, y 100% de probabilidad de muerte que no sobrevive un mes. Esas fueron las palabras del médico. Y nosotros nos cayó como un balde de agua con piedra, porque no se puede decir de otra manera. Y empezamos a orar a Dios y orar a Dios qué íbamos a hacer, porque ellos nos decían, la única opción es abortar, y aquí es legal si tiene alguna de estas cardiopatías. Y yo le decía al Señor, si tú la pusiste, tú mismo la puedes llevar cuando tú quieras, pero no me pongas a mí a tomar esa decisión. No es mi decisión, es tu decisión, tú la pusiste, así como la pusiste te la puedes llevar, pero no me pongas a mí a elegir. Y cuando me tocó a mí elegir, yo elegí que no, porque esa no era mi decisión, era decisión de Dios. Fuimos a una segunda consulta, habían aún más médicos, habían aún más estudiantes, como para mostrarle lo terrible del caso. Fue muy duro estar ahí, fue muy trágico estar ahí. Ellos insistían en que la única cosa que podíamos hacer era abortar, y nosotros como creímos firmemente y lo creemos todavía que no es nuestra decisión, dijimos que no. Y empezamos a orar a Dios que Él nos diera otra posibilidad, que nos abriera una puerta, que Él abriera una ventana de oportunidades para nosotros poder salvar la vida, no. Y empezamos a orar y a orar y a orar, y ahí es donde Dios empieza a obrar. Un amigo acá en Estados Unidos me llama y me dice, considera la posibilidad de venir a Estados Unidos. Y yo, ¿y cómo voy a ir a Estados Unidos si no tengo dinero, no tengo las posibilidades de ir a Estados Unidos? Y empecé a orar y Dios empezó a tomar el control, empezó a poner en nuestro corazón de que era posible, porque primeramente eso es lo que hace Dios, creer que lo imposible es posible. Y empezó a sembrar en nuestro corazón que era posible, pues, el milagro. Y empezamos a orar. Y bueno, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, llegamos exactamente en Utah, porque teníamos unos amigos que nos podían recibir en su casa. Y llegamos aquí pensando, pues llegamos a Utah, pero vamos a buscar cuál será el mejor hospital para que puedan atender a Noah cuando nazca.
Y precisamente estando aquí en Utah fuimos a la consulta con un médico normal, no era un especialista, simplemente era un ginecólogo, y nos dijo: no se preocupen porque aquí en Utah hay muy buenos especialistas en cuanto al corazón. Y eso nos sorprendió, de verdad, eso nos cayó como una sorpresa, era un milagro para nosotros haber llegado precisamente a Utah, donde están los cardiólogos, los que se les consideran los mejores del mundo, los cardiólogos cirujanos mejores del mundo. No podíamos creer que Dios nos había traído a este lugar, precisamente a donde estaban los mejores cardiólogos, y de esa forma entendimos que realmente Dios tiene un plan para Noah, que realmente el deseo de Dios era salvar a Noah. Y bueno, pues llegó el día de su nacimiento, nosotros súper asustados. Gracias a Dios, todo salió bien. Durante el parto, todo salió perfectamente bien. La bebé nació, incluso estaba respirando por sí sola, porque ella en sus diagnósticos tenía una estenosis pulmonar y eso le iba a evitar a ella que pudiera respirar por sí sola. Pero ella nació y ese mismo día estaba respirando por sí sola y estábamos felices de ver a Noah. Claro, tenía otras complicaciones como el color de su piel, era bastante oscura, casi morada, porque no estaba oxigenando por la condición de su corazón. Pero ellos inmediatamente la trasladaron al hospital de los niños y la empezaron a tratar. Y ese mismo día que nació, en las horas de la noche, pues tuvieron que entubarla. Y allí comenzó esta historia, esta aventura terrible, pero al mismo tiempo un milagro, pero al mismo tiempo todos los días vivíamos algo muy difícil de asimilar, y así comenzó esta historia. Noah es entubada por primera vez y de ahí en adelante, al día siguiente, pues se sometía a su primera operación de corazón abierto. Cuando la operación terminó, el cardiólogo se sentó con nosotros y nos dijo: ha sido un éxito, pero lamentablemente sus pulmones están muy mal y yo no creo que ella pueda sobrevivir a esto. Y bueno, después de ahí, o sea, fue una locura. 8 meses viviendo en un hospital, comiendo en un hospital, no nos apartábamos de su cama, una cirugía tras otra. Fue muy terrible escuchar noticias como que si no pasa hoy se va a morir. Tenía una máquina conectada a corazón-pulmón, la máquina no podía resistir tanto tiempo y debían quitársela. Su corazón debía funcionar por sí solo, y cuando la primera vez que le intentaron quitársela no pudo. Y empezamos a orar a Dios y ocurrió un milagro. Ella pudo deshacerse de esas máquinas, pudo su corazón funcionar por sí solo, pero ahora nos quedaba otro reto por tomar, que era el de sus pulmones. Como el corazón no se desarrolló bien, una parte de su corazón creció más y aplastó el pulmón izquierdo, haciendo que fuese más pequeño que el derecho. Y las venas, como su corazón no bombeaba con suficiente fuerza, tampoco se generaron de la forma correcta, y por esto llevaba muy poca sangre y su oxigenación era muy poca. Al pasar de los meses, su desmejoría fue letal. Tuvimos que llevarla a un cateterismo, donde nos iban a decir si posiblemente nosotros podíamos hacerle la operación siguiente, porque para arreglar anomalías de Epstein se necesitan 3 operaciones, y nosotros solamente íbamos por la primera y no teníamos esperanza de tener la segunda. En esta cateterización ocurrió algo terrible. La niña casi se va en el quirófano. Ella estaba muy mal, tuvieron que sedarla, ya iban varios días sedada, no la podían despertar. Cada vez que la despertaban, ella se le bajaban los signos vitales,
y su oxigenación se iba hasta el suelo y no se podía hacer nada. La máquina de respiración ya no ayudaba. Entonces los médicos decidieron una vez más hacer una junta con nosotros. Hoy bendecimos a todo el equipo médico de Primary Children. De verdad es un equipo de mucha calidad humana y de mucho profesionalismo. En ese momento de la junta, el doctor nos dijo que ella no iba a resistir más y que ya no la podían tener más sedada, no la podían tener más dormida, ella tenía que despertar. Y que cuando le quitaran los sedantes y ella despertara, iba a morir, porque sus signos vitales iban a bajar paulativamente y ellos no iban a poder hacer nada. Y una resucitación no era considerada buena en ese momento, porque en vez de ayudar iba a maltratar más a Noah, iba a partir sus costillas, infinidad de cosas, porque una de las cosas que tuvimos que vivir durante esos 8 meses es que Noah, por tener esa condición, se fue descalcificando también y tuvo múltiples microfracturas en su cuerpo. Tuvo aproximadamente 7 fracturas en varios de los huesos de su cuerpo. Y eso lo hacía aún más difícil, porque darle resucitación a lo que empezaran a apretar el pecho, pues iban a partir todos los huesos de la cavidad del corazón. Y bueno, nosotros, yo cuando recibo la noticia, mi esposa me dice: vente ya, que la niña va a morir y están llamando que pueden venir nuestros hijos, nos van a dar un pase especial para que estemos los 4, van a hacer una excepción porque la niña va a morir y vente ya. Yo solté todo lo que estaba haciendo y empecé a dirigirme al hospital y empecé a orar a Dios, a levantar una oración a Dios. Yo le decía: bueno, Dios, si es el momento, si es tu tiempo, pues yo lo acepto. Y empecé a llorar y Dios me dio una palabra en ese momento. Me dijo: ¿y por qué estás llorando? Y yo le digo: porque me dijeron que se va a morir. Y Dios me dice: ¿y qué te he dicho yo? Que no se va a morir. Y en ese momento entendí que era Dios que estaba conmigo, y yo me sequé las lágrimas y empecé a cantar alabanzas a Dios en el carro, y llegué hasta el hospital y estuvimos en la junta médica y el doctor me da esa noticia, y yo con mucho respeto y con mucho amor, yo le dije: entiendo todo lo que usted me quiere decir y me quiere transmitir, pero creo que el partido se acaba cuando el árbitro pita, y todavía no ha sucedido eso. Y bueno, fuimos hasta la habitación de Noah. Efectivamente ella estaba totalmente sedada, su piel era muy morada, casi negra. Se empezó a despertar. Una de las enfermeras me dice: la puede cargar, porque como eran sus últimos momentos de vida, pues si se muere, pues que se muera en sus brazos. Y yo tomé a la niña y empezamos a adorar a Dios, empezamos a cantar a Dios. Realmente sucedió lo que ellos nos estaban advirtiendo. La niña empezó a despertar, se empezaron a bajar sus latidos del corazón, 80, 70, 50. En 50 ya empiezan a hacer resucitación, pero como ya se había decidido con anterioridad que eso no se iba a hacer, nadie podía hacer nada. Y empieza a bajar 45, su oxigenación empieza a declinar como un cohete, 40, 30. La última vez que vi el monitor decía 17. Yo dije: yo no voy a mirar más el monitor, yo solamente voy a adorar a Dios. Con 8 meses en el hospital, todas las personas del hospital pues nos conocían, y había mucha gente fuera del cubículo
dándonos el apoyo sentimental y espiritual. Había mucha gente con el corazón en la mano, recuerdo en ese momento. Y yo solamente cerré los ojos junto a mi esposa con la bebé en los brazos y empezamos a cantar a Dios y a cantar a Dios y a adorar a Dios y a alabar a Dios. Y nosotros decíamos, si esto va a suceder, nosotros vamos a creer hasta el último minuto. Vamos a creer que el milagro puede suceder hasta el último minuto. Y en el medio del canto y del medio de la oración, veíamos como la máquina empezó a poner dígitos en aumento de 17 a 18, 19. Empezó a subir su oxigenación muy lentamente, sus latidos del corazón empezaron a subir muy lentamente y nosotros seguíamos adorando a Dios, seguíamos alabando a Dios en ese momento. Y ocurrió el milagro sorprendente. La niña podía mantener su oxigenación, podía mantener sus latidos del corazón, despertó. Fue algo impresionante, no tengo palabras para describirlo. Los doctores quedaron anonadados, ellos pensaron que iba a morir en ese momento, pero no sucedió. Y nosotros empezamos a adorar a Dios. Ellos nos dijeron, no sucedió en este momento, pero puede ser que en los próximos minutos, horas o días suceda. Y nosotros decidimos pues contar esto a muchas personas que se unieron a nuestra causa en oración, y esas personas también empezaron a levantar clamor con nosotros, empezaron a adorar a Dios con nosotros en diferentes países del mundo, y sorprendentemente un día tras otro Noah estaba mucho mejor, su oxigenación era mejor que nunca en su vida. Los latidos del corazón eran perfectos con su condición. Aún así ellos pensaban que no nos podíamos venir a casa. Y nosotros les decíamos, es que Dios ya hizo el milagro, nosotros queremos ir a casa. Y ellos nos decían, no, tienen que ir a un hospital donde van a pasar mucho tiempo. Y nosotros decíamos, no, queremos ir a casa. Y le decíamos a Dios, Dios, nosotros queremos ir a casa. Y empezamos a orar también por eso, empezamos a clamar a Dios por eso. Y teníamos una junta, recuerdo un día lunes, y nos sorprendimos porque cuando llegamos el doctor nos dice, yo no sé qué ocurrió, pero vamos a hacer todo lo posible para que se vayan a casa. Y bueno, ya estamos en casa con nuestra bebé, con nuestro pequeño gran milagro. Nuestra familia está feliz. Un milagro total que ya haya llegado a su primer año, cuando muchos médicos nos decían hoy es el día de su muerte, pero Dios nos decía ella va a seguir viviendo. Y nosotros decidimos hacerle parte a ustedes de este milagro, porque así es como Dios lo quiso, porque Dios puso a Noah en alto para que todos vieran lo que Él puede hacer, para que los que creen todo es posible, lo dice la Biblia. Para aquellas personas que tienen fe, todas las cosas pueden ser posibles. Hoy estamos felices, nuestra pequeña Noah, aunque tenemos mucho camino por recorrer, ella todavía tiene su traqueostomía, necesitamos deshacernos todavía de muchas cosas de esa máquina y que ella pueda desarrollarse como un bebé normal. Pero aún así nosotros agradecemos a Dios de que cada día es una experiencia, es un sueño y es un milagro para nosotros. Happy, 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 happy.